Cuento Se descubre la ciudad de Moroni, precuela del cuento El primer día sin iglesia. A mediados del siglo XXII, 96 horas antes del colapso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un breve momento después de que el avión privado propiedad de Neil A. Maxwell Institute despegara de forma perfecta desde el aeropuerto internacional de Salt Lake City rumbo a Honduras, el capitán informó a su único pasajero de que ya podía moverse libremente por la aeronave y usar dispositivos electrónicos. Ese era el momento que Tom Ferguson estaba esperando, aunque ya lo había hecho incontables veces. Aún así volvió a abrir y a encender su computadora portátil con inquietud, y nuevamente analizaba la modelación arqueológica sintiendo una mezcla de incredulidad, nerviosismo y felicidad. Los datos y los resultados eran inequívocos. Había descubierto la ciudad de Moroni, sí, aquella ciudad hundida en las profundidades del mar que se relata en Tercer Nefi 8, versículo 9. El modelo matemático usado y las distintas variables ambientales, culturales y de conservación, las pruebas de carbono, todo arrojaba siempre el mismo resultado, una gran catástrofe natural y el hundimiento de Moroni entre los años 33 y 34 de la era cristiana. Tom no supo cuántas veces revisó la modelación y las fotografías tomadas en el lecho submarino. Con satisfacción abrió el software que restauraba y traducía los petroglifos hallados y el resultado era siempre el mismo, la hermosa palabra Moroni. Luego llegó la azafata y osó interrumpir su trabajo ofreciéndole un aperitivo. ¿Acaso esta mujer no sabía que estaba ante el descubrimiento más importante del siglo? Que esto ya no eran tradiciones y leyendas orales que trataban de confirmar la veracidad del libro de Mormón, que ya no se trataba de las planchas iraníes que asemejaban ser las planchas del libro de Mormón. Esto ya no eran similitudes supuestas ni conjeturas, esto era una evidencia empírica e irrefutable. Con esto se ponía fin a toda disonancia cognitiva. Bueno, a decir verdad, la azafata no lo sabía, es por eso que Tom reaccionó y aceptó el aperitivo que le ofrecía la azafata. Mientras comía y bebía, Tom visualizaba en su mente los premios y reconocimientos que recibiría pronto, las conferencias de prensa que tendría que dar, los libros que escribiría, su rostro en las portadas de las principales revistas científicas del mundo, National Geographic, BBC Mundo, Ciencia y otras. Después de todo, había sido él quien dirigió el equipo de investigación por muchos años. Él había sido el jefe de arqueólogos. Y por sobre él solo se encontraba el director ejecutivo de Neil A. Maxwell Institute. Y por sobre el director ejecutivo se encontraban las autoridades de la iglesia de la Universidad Brigham Young y por sobre ellos las autoridades generales de la iglesia. Al acabar el aperitivo, Tom recordaba su juventud cuando hacía preguntas acerca del libro de Mormón y repetidamente se le respondió: eso no es necesario para tu salvación, lo sabremos en el milenio. Preguntar eso te puede llevar a la apostasía. Caminamos por fe. La fe es la certeza de lo que no se ven. La obediencia es la primera ley de los cielos, y otras respuestas más complejas que le dieron sus maestros de seminario, instituto e incluso compañeros de misión. Fue por eso que Tom Ferguson se decidió a estudiar arqueología y consagró su carrera a encontrar nefitas, lamanitas y jareditas usando como referencia el libro de Mormón. De repente el capitán interrumpió los pensamientos de Tom Ferguson. Capitán, tripulación, les habla el capitán. Nos hallamos cruzando Nuevo México. Las condiciones climáticas son ideales. Llegaremos sin escala hasta el aeropuerto internacional de La Ceiba. Esperamos que disfrutes del vuelo. Cambio y fuera. El sol brillaba en la vida de Tom Ferguson, se hallaba en la cúspide de su carrera y ahora que se ha descubierto la primera evidencia del libro de Mormón, los años de sacrificio serían recompensados. El mundo no podría seguir navegando negando la veracidad de su religión. Aún quedaban varias horas para llegar a La Ceiba, por eso Tom se tomó una reconfortante siesta. Al llegar a Honduras, Tom se reunía con el director ejecutivo y la becario postdoctoral del Instituto Neil A. Maxwell. Ahí finalizarían detalles para presentar el descubrimiento a los medios de comunicación del mundo. La azafata le facilitó una frazada y Tom se sumergió en una siesta liviana y reponedora. Unas horas más tarde, luego de aterrizar en el aeropuerto internacional de La Ceiba y movilizarse a través de un taxi previamente pagado por la Universidad Brigham Young hasta el Hotel Quinta Real, también financiado por la Universidad Brigham Young, Tom se registró en la recepción. Un botones lo ayudó con su equipaje, excepto con su maletín personal donde mantenía los datos de arqueología, y subió hasta la habitación donde se hallaban el director ejecutivo y la becaria postdoctoral de Neil A. Maxwell Institute. Ahí en la habitación el director ejecutivo y la becaria postdoctoral se hallaban conversando en videoconferencia con el presidente de la iglesia, Russell McConkie. Spencer Mason, director ejecutivo de Neil A. Maxwell Institute. Sí, presidente, así se hará.
Russell M. McConkie, presidente de la Iglesia. Luego de mi conferencia de prensa, el hermano Kimball tiene instrucciones específicas de contestar preguntas ante los medios de comunicación. Tom vio como el presidente McConkie giró levemente su cabeza al ver que él se sumaba a la conversación vía internet. Russell McConkie. Hermano Ferguson, bienvenido. ¿Cómo estuvo su viaje? Tom Ferguson. Todo bien, presidente. Russell McConkie. Bien, el hermano Smithson y la hermana Snow ya tienen las instrucciones a seguir en la siguiente etapa de este proyecto. Al terminar la reunión videoconferencia, el director ejecutivo puso al corriente a Tom de los pasos a seguir. Spencer Smithson. Tom, bienvenido a Honduras. El presidente McConkie nos ha instruido para que la Comisión Internacional de UNESCO sean quienes den a conocer el hallazgo de Moroni. Tom Ferguson necesitó unos segundos para procesar la información. Tom Ferguson. Pero Spencer, hemos sido nosotros quienes descubrimos a Moroni. Spencer Smithson. Lo sabemos, pero es mucho más conveniente que un organismo secular internacional de conocer primero el hallazgo y luego nosotros ratificar el descubrimiento de ellos. Algo no estaba bien, debía ser Tom el descubridor de Moroni. Sí, él y su equipo aparecían como segundones, no tendrían la autoría del hallazgo. Se fumaban las conferencias de prensa que Tom debería dar, los libros que debería escribir, los autógrafos que debía firmar, las entrevistas en revistas que debía escribir. Tom Ferguson. Pero Spencer, eso no está bien, nosotros hemos descubierto a Moroni. Elisa Snow, becario postdoctoral de Neil Maxwell Institute. Dr. Ferguson, usted bien sabe que la obediencia es la primera ley de los cielos. Si el profeta nos aconseja algo, es la voluntad divina. Tom Ferguson veía como sobre los cielos muy azules de la Ceiba, allá en Honduras, donde aún estaba sumergida Moroni, se asomaban las nubes cargadas de lluvia. Su mente le decía que debía seguir a su líder y su corazón le gritaba la verdad, que había sido él y su equipo quienes habían descubierto la sumergida Moroni.